de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por YouTube. Hoy tenemos como invitado al ex asambleísta y académico Héctor Yepes. Muchas gracias por estar con nosotros. Momentos difíciles por los que atraviesa el Ecuador en todos los órdenes. Se suma ahora el de las manifestaciones, que son violentas. ¿Cuál cree usted debe ser el camino para que el país no viva de tanto en tanto esto que nos lleva a pensar que podemos perderlo como nación? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Yo creo que hoy el país debe entender que más allá de apoyar o criticar a un gobierno, debemos encontrar soluciones como ecuatorianos. Creo que el mayor problema que tiene el Ecuador es que todo el tiempo nos estamos peleando por todo. Que el costeño con el serrano, el correísta con el anticorreísta o el novoísta con el antinovoísta. Y aquí hay que entender que hay problemas que nos afectan a todos, no importa en qué región estamos, de qué clase social somos, por quién votamos en la última elección. Uno de esos problemas ha sido el subsidio al diésel, que dicen los expertos en economía que lo que se ha gastado en subsidio al diésel equivale a toda la deuda pública del Ecuador. Es decir, estamos hablando de 90.000 millones de dólares. O sea, nos hemos endeudado para subsidiar diésel. Ahora, yo no voy a decir que ese subsidio solamente se va al contrabando o a los ricos, porque también es verdad que va a ayudar al transporte público. Pero entonces distingamos, mantengamos la ayuda a quien sí lo necesita y quitemos la ayuda a quien no lo necesita. Creo que el gobierno ha sido sensato en proponer eso. ¿Qué es lo que ha anunciado el presidente Daniel Noboa y se está haciendo? Doy un subsidio al transporte público, se mantiene el pasaje de transporte público, que es donde se moviliza la inmensa mayoría de ecuatorianos, pero se quita el subsidio al diésel para que no se termine en el contrabando, o digamos alguien de clase media alta, o más aún, clase muy alta, que tiene una camioneta diésel porque el Estado le tiene que pagar el combustible. No había que sincerar estas cifras, no podía darse esta distorsión por toda la vida. Había que llegar a esto, lo quisieron hacer gobiernos anteriores, finalmente se tomó la decisión. De aquí en más hay que reordenarnos dentro del Ecuador. A ver, creo que la historia del país demuestra que lo más difícil no es tomar la decisión, que hay que felicitar, sino sostenerla en el tiempo. Creo que la forma en que el presidente Noboa lo está haciendo esta vez da para pensar que esto es sostenible. Primero, porque lo hace teniendo un capital político importante, a diferencia de otros gobiernos que ya estaban desgastados. Cuando lo hicieron en política, eso es fundamental. Segundo, hay compensaciones claras que se están cumpliendo. Yo he escuchado a gente decir, oye, a mi abuelita ya le devolvieron el IVA. Tengo amigos en la dirigencia del transporte que dicen, oye, efectivamente nos están dando la compensación para mantener el pasaje, no solo en el transporte urbano, sino también en el interprovincial. Creo que hay un foco todavía de tensión con los agricultores. Y hay que sentarse, dialogar, ver cuál es el impacto y ayudar justamente a que ese impacto sea compensado. Lo que no podemos es mantener la política anterior de que se da a quien es y a quien no es, a costa de que faltan medicinas en los hospitales, que faltan útiles para las escuelas, pues que tenemos que pensar que en un país pobre no podemos darnos el lujo de gastar en lo que no se necesita. Ahora, en estos momentos estábamos en la discusión sobre una asamblea constituyente. Se han dado pasos por parte de la Corte Constitucional, el gobierno igualmente en la presentación de las preguntas, pero altera de una u otra manera este desorden dentro del país por la reacción que han tenido estos dirigentes indígenas. Ellos dicen que la violencia no es ocasionada por el sector indígena, que son infiltrados. Y yo digo, ¿por qué no lo sacan a los infiltrados que están junto a ellos? Ellos se sienten muy contentos con la violencia de los infiltrados.
Si son infiltrados, cójanlos y entréguenlos a la Policía Nacional. Totalmente, identifíquenlos para que respondan entonces ante el país, porque no hay que confundir algo. Una cosa es la protesta, que es un derecho legítimo, aunque uno no esté de acuerdo con las razones de una protesta. Que todos aceptamos porque además es un derecho constitucional. Claro, y es parte de la democracia, ¿no? Estemos de acuerdo o no, cualquiera tiene derecho a protestar pacíficamente. A lo que no hay derecho es a cometer delitos, porque si alguien viene y le quita, como hemos visto, paraliza a un vehículo con insumos médicos que necesita un enfermo, que su vida depende de ello, y esa persona mañana se muere, eso es un homicidio. Y yo no puedo decir, no soy responsable porque estaba protestando, pues, ¿de cuándo acá la protesta es patente para, si yo cometo un delito, entonces no pasa nada? No, señor, que comete un delito, tienes que responder. Y ahí el gobierno tiene que proteger dos cosas, el derecho a la protesta pacífica, que es un derecho, pero también el derecho de la gente a trabajar, a curarse, a movilizarse sin que le cierren una carretera, que también son derechos de los ciudadanos, igual o más importantes que el derecho a la protesta. Más aún si se está defendiendo el trabajo a la gente pobre, la actividad comercial, y se les obliga a que cierren los negocios, o en su defecto vimos cómo a las caravanas de vehículos que llevaban productos fueron apedreados, destruidos. Eso no es una protesta y lo debe entender la dirigencia indígena. Mire, y en esto que se habla tanto de los derechos humanos, vaya a ver en los países que promueven en primera línea en el mundo los derechos humanos, a ver si hacen esto, ¿qué les pasa? ¿Cómo actúan? Porque no hay que confundir. Una cosa es el derecho a protestar, otra cosa es el caos, el relajo y la violencia. Eso no se debe admitir. El que apedrea un carro tiene que irse preso, punto. No importa si lo está haciendo porque es un manifestante o no. Y ojo, si la fuerza pública comete abusos, también tiene que ser sancionado. Esto es de lado y lado. Aquí no está diciendo de un lado sí, del otro no. La ley es para todos. Por ejemplo, el que la gente pueda abastecerse de agua, destruir una fuente que es de líquido vital para la gente, servicio fundamental y básico. Es un eso crimen. no tiene sentido alguno. Y además es una incoherencia, porque los que hacen eso son los mismos que luego salen a hablar del derecho al agua, de proteger las fuentes de agua, los que ahorita están impidiendo que saquen los productos agrícolas de las zonas de la Sierra Central, sobre todo, son los que luego dicen que protegen al agricultor, protegen al campesino. Entonces, como diríamos, ¿cómo hablamos? O sea, por un lado dices defender esto, pero por otro lado perjudicas a quien dices defender. Yo creo que esas incoherencias las tiene que ver el país con una diferencia fundamental, Fernando. El día de hoy, como el gobierno hábilmente y correctamente, porque es lo racional de fondo, ha mantenido el pasaje de transporte público, no se le ha tocado el bolsillo a la gran mayoría de ecuatorianos. Estamos hablando de un grupo que está protestando en una zona específica del país, tiene derecho a protestar en paz, no a la violencia. Pero no estamos hablando de que aquí hay un malestar nacional, como sí ocurrió en otras ocasiones con otro tipo de medidas que se tomaron, y por tanto tampoco hay una gran legitimidad para aquí pretender que quienes sacaron menos del 5% en las últimas elecciones ahora pretendan paralizar el país, cuando la mayoría de la gente lo que queremos es trabajar en paz y salir adelante como ecuatorianos. Usted hablaba de los derechos humanos. Hay una reacción desde las Naciones Unidas y dicen que están muy preocupados, pero deberían estar más preocupados cuando ven que un convoy en el que va el presidente del Ecuador y que está acompañado del embajador de Italia y también de la embajadora de la Unión Europea y el representante del Vaticano en el Ecuador, el nuncio apostólico, y no dicen nada de aquello, pero están preocupados, dicen, por la represión militar y policial en contra de los manifestantes. Mire, ese es el problema de algunas organizaciones que defienden derechos humanos y que manipulan el discurso de los derechos humanos para defender el crimen y el relajo, porque los derechos humanos en sí no tienen nada de malo, son parte de la dignidad humana. El mundo los reconoció casi unánimemente después de los crímenes del nazismo, pero otra cosa es utilizar esta bandera ya como una muletilla para que cada vez que alguien comete un delito, pobrecito los derechos humanos. O sea, atacan un convoy, atacan vehículos con medicinas, impiden a la gente trabajar, apedrean los carros, secuestran gente en otras ocasiones. ¡Ay, los derechos humanos! Entonces, eso es por lo que a la gente cada vez más le fastidia esta frase, con justa razón, no porque los derechos humanos tengan nada de malo en sí, sino porque hay organizaciones que solo parece que los defienden de un lado
y se olvidan de los derechos humanos de la gente inocente, decente, que queremos salir adelante y trabajar. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis sobre la situación que vive el Ecuador. Celebramos a Tarifa como mejor lo sabemos hacer, con obras y servicios que garanticen mejor calidad de vida para todos, con un malecón totalmente repotenciado que servirá para que la familia tarifeña pueda disfrutar, con un centro de eventos que se convertirá en ese punto de unión de fiestas para absolutamente todos. Las Tarifas, de la parroquia más linda del Ecuador. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Lamentablemente, para la imagen del Ecuador, es muy malo todo lo que ha acontecido en los últimos días y cómo se ha proyectado en los medios de comunicación internacional esas imágenes de terrorismo incendiando vehículos, por ejemplo, en un lugar policial. Y también decíamos el que se haya golpeado los vehículos en que iban nada menos que representantes de la diplomacia europea. ¿Usted cree que hay alguna consecuencia en este ámbito? Tiene que haber una consecuencia. Porque, de nuevo, una cosa es la protesta, otra cosa es el delito, una cosa es ser manifestante, otra cosa es ser delincuente. Si usted ataca, si cualquiera de nosotros aquí, Fernando, yo, los camarógrafos que están acá, o cualquier persona en la calle, coge y le lanza una piedra a un carro, ¿se va preso o no? Entonces, no puede ser que esa persona mañana diga, no, es que estaba manifestando, entonces ya no me voy preso. Por favor, eso es absurdo. Eso es simple, el que quiere protestar tiene que hacerlo en paz. Y si es así, tiene pleno derecho a hacerlo todas las veces que quiera. Pero el que le lanza una piedra a un vehículo o a una persona tiene que irse a la cárcel, pues. Es así de simple. Dijimos que debíamos estar discutiendo los temas de la constituyente en estos momentos, pero la distracción por un tema mayúsculo, mayor, como es esto de la alteración de la paz pública, ya no solo por la delincuencia, sino por estas manifestaciones. Ahora bien, el presidente de la República tendría que ya en la constituyente buscar el cambio total de las leyes. Cabría que se sigan mandando a la Asamblea Nacional leyes como lo ha hecho el presidente cuando han sido ya calificadas como inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional. Yo creo que hay ciertas leyes que pueden seguirse enviando más allá de los cambios constitucionales, eso lo deberá medir el presidente. Pero el problema es que los cambios de fondo requieren una constituyente. Y ojo, yo no digo esto porque crea que hay que refundar el país con esta retórica, pues de que casi que va a haber, o se va a llamar distinto el Ecuador después de esto. No, no se trata de eso. Se trata de tener reglas que funcionen para la sociedad en que vivimos y que respondan a las necesidades de las familias ecuatorianas. Porque, ojo, así como decía Jesús, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Igualito es esto. La Constitución es para la gente. Lo que no se puede sacrificar a la gente en el altar de lo que supuestamente dice la Constitución, negándole al gobierno el derecho a perseguir a los criminales con contundencia
metiendo temas como ideología de género, esta Corte Constitucional que ha metido hasta temas de niñez trans, con lo que no está de acuerdo la abrumadora mayoría de ecuatorianos, o impidiendo en algunos momentos que los militares puedan actuar cuando se necesite. Entonces, si supuestamente eso está contra la Constitución, entonces sencillo, hay que cambiar la Constitución, pero lo que no se puede sacrificar a la gente. ¿Por qué digo supuestamente? Porque realmente estos problemas no están tanto en la Constitución, están en la interpretación que la Corte Constitucional ha venido haciendo. El gran problema aquí es la Corte Constitucional. Se ha hablado mucho, Fernando, en el Ecuador de hiperpresidencialismo, pero miren, eso se decía con Correa, en cambio con el presidente Lasso se decía que en cambio la presidencia tenía poco poder. Lo que realmente hemos tenido en el Ecuador es hiperjudicialismo, y eso es lo que ha terminado afectando, creo yo, al país, y lo que hay que cambiar en un nuevo modelo constitucional. Ese nuevo modelo constitucional, por ejemplo, tiene que reubicar, rediseñar lo que debe ser la Corte Constitucional. Igualmente, ¿qué debe suceder con el Consejo de la Judicatura? Claro está, el Consejo de Participación debe desaparecer, pero le pregunto a usted, ¿qué debe pasar con estos dos organismos? La Corte, ¿cómo tiene que ser regulada? ¿Deben responder también? ¿Ellos pueden ser supervisados por un órgano? A ver, la Corte Constitucional es un actor político. Todos los altos tribunales en el mundo son actores políticos. Eso, o sea, pretender negar eso es tapar el sol con un dedo. Vea, para ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, tiene que pasar el candidato por un proceso político ante el Senado de los Estados Unidos, que créanme es peor que ser candidato a cualquier elección. O sea, ha habido jueces que han salido llorando en televisión nacional en esos procesos. Los desnudan su vida desde su primer día hasta el momento ese que están compareciendo ante la comisión. Y con lo que es y lo que no es, porque también se presta para abusos, pero es un proceso político. ¿Por qué? Porque en la Corte Constitucional no me digan que cuando autorizan el juicio político un presidente, o cuando dicen que no es constitucional las leyes ahorita que mandó el presidente Noboa, o increíble, esto ya, los abusos de la función judicial, o de los jueces en este caso. Dicen que no puede preguntar sobre los casinos o sobre el trabajo por horas porque podría mandar una ley, por Dios, por cualquier tema de consulta popular se puede mandar una ley. Pues si ese fuera el argumento no habría nunca derecho a proponer una consulta popular. Son actores políticos, bueno, entonces respondan como tal, pues. ¿Por qué el único organismo del país que no es sujeto a control político va a ser la Corte Constitucional? Eso, primero, que hasta en Estados Unidos los jueces de la Corte Suprema responden, son sujetos de impeachment, de juicio político. Segundo, la república, un sistema republicano, significa que no existe ningún poder absoluto que está por encima de los demás. Eso quiere decir que el presidente debe tener frenos, por supuesto. La asamblea debe tener frenos, por supuesto. La justicia debe tener frenos, también. Lo que no se puede pretender es que todos tengan frenos, menos los jueces, que encima son los únicos que no son electos por la gente. O sea, es la institución menos democrática de todas que debe existir. Yo no tengo nada contra los jueces en sí, pero como todo poder puede ser abusado y necesita límites. En otros países no hay una Corte Constitucional, hay una sala de la Corte Suprema de Justicia de lo Constitucional. E igual que los otros ministros jueces están sometidos, por supuesto, al control. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? La Alcaldía de San Borondón continúa trabajando para mejorar la movilidad y seguridad vial de nuestra ciudad. La obra en la avenida San Borondón avanza a paso firme y ya registra un 70% de avance. Seguimos trabajando en el fresado, asfaltado e instalación de tuberías de aguas lluvias en diferentes puntos de la avenida. También continuaremos con la ampliación de la avenida y de los retornos. Recuerda tomar las debidas precauciones e informarse en las cuentas oficiales de @MuniSanBorondón. Nosotros trabajamos en las vías y tú pones el orden. Contamos contigo. Alcaldía de San Borondón. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo.
Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Además de los temas políticos, judiciales, del control de la Corte Constitucional sobre las funciones del Consejo de la Judicatura, hay otros temas. ¿Qué debe pasar en el ámbito político-legislativo? Se habla de que se debería proponer, por ejemplo, en la presencia de dos cámaras, una cámara baja, una alta, un Congreso, en definitiva, en el país. ¿Está de acuerdo usted con esto? Yo realmente no estoy muy convencido de esa idea, no me opongo tampoco, pero creo que más importante que discutir si es una o dos cámaras, que es un debate que habrá, es la forma en que se eligen a los legisladores. Porque si elegimos a los mismos como hacemos hoy, pues podemos tener 3 cámaras y el resultado va a ser el mismo. Creo que hay que elegir en segunda vuelta a los legisladores para consolidar tendencias en el país, para no tener una asamblea, congreso, senado, lo que fuere, mañana que esté totalmente atomizado y sin posibilidad de llegar a acuerdos en el Ecuador. 1. 2, yo creo que deberíamos tener un legislador por distrito en el país. Hoy, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí estamos en Guayaquil. En Guayas hay 4 distritos. En cada distrito se elige a 6 asambleístas. Yo le pregunto, ¿usted sabe cuáles son los 6 asambleístas que quedaron en su distrito? Me sorprendería, creo que yo dirijo una escuela de gobierno en la UES y no me sé los nombres, porque ¿por qué me los sabría si no me representan? Esa es la realidad. Y no lo digo por las personas, es el sistema. Otra cosa es tener distritos chiquitos donde, igual que el alcalde, elijo a un legislador que representa a mi zona en la asamblea, congreso, senado, como le llamemos, mañana. Este sistema no es inventar el agua tibia, es lo que se hace en Estados Unidos, se hace en Reino Unido, se hace en Alemania, y ayuda a que haya una mayor representatividad, ayuda también a evitar el debate sobre la lista y el voto en plancha, porque es sencillo, si elijo solo a uno, gana el que tiene más votos y se acabó. Ahora, sobre lo anterior, que es lo esencial y fundamental, ¿quiénes pueden ser elegidos? En el Ecuador tenemos derechos a elegir y ser elegidos. Y resulta que para ser elegidos solo hay que tener 18 años. Yo creo que debería haber un límite de edad. Más que un límite académico, yo creo que eso hay que debatirlo. También yo personalmente tengo 2 maestrías, he estudiado, porque le doy mucha importancia. Pero debo decir que he conocido a gente con muchos títulos, ser unos delincuentes en el Parlamento, y gente que es bachiller, ser decente y trabajar realmente a conciencia en el Parlamento. Entonces, creo que ese no es el kit. Lo claro, que sí, y quizá muchas personas con muchos títulos, que además de ser delincuentes, lo otro también, que no saben absolutamente nada. Totalmente. Y obtener un título es muy fácil. Sí, además... un título ilegítimo, ¿no? Sí, que no sí, acrediten conocimiento. Y hay gente que tiene títulos, pero a veces está muy desconectada también de la realidad del país, porque para estar en una asamblea uno debe saber sobre lo que va a legislar, que no solo sobre derecho, hay muchos temas que se tratan en la asamblea, pero también conocer el Ecuador. Pues aquí a veces tenemos dos problemas. Yo trato de inculcar eso en la escuela de gobierno. Es importante prepararse académicamente, pero también conocer el país, pues si uno se quiere dedicar a política, porque de nada sirve lo uno sin lo otro. Hay gente que tiene PhD, sabe muchísimo, pero no sabe ni cuántas provincias tiene el Ecuador. Entonces, si se mete en la función pública, probablemente va a ser un desastre. Mejorar ese nivel de los representantes en un congreso. Primero, en una asamblea, que haya representatividad. Para eso hay que pensar en la forma de elección, insisto, lo que usted insiste, un señala. asambleísta por distrito, que se elijan además en segunda vuelta. Segundo, exigir un mínimo de experiencia. Es verdad, hay gente joven que puede ser extraordinaria en esto, me refiero a gente de 18 años, sí, pero creo que para legislar
se necesita tener un mínimo de recorrido en la vida. Yo fui legislador a los 30 años, que igual era uno de los más jóvenes. Yo creo que podemos debatir cuál es esa vara mínima, pero sí debería haber un requisito de edad que vaya un poquito más de los 18 años. Además, la responsabilidad del individuo al que le dicen tú vas a estar en esta lista y tiene que tener la responsabilidad y decir no estoy preparado, no sé de qué se trata. Luego la responsabilidad de quienes lo designan. Esas cosas tienen que cambiar en el Ecuador y a lo mejor no están establecidas en la ley, pero sí en la lógica de la vida. Eso es muy importante. No podemos resolver todo con normas, porque usted puede tener la mejor norma del mundo, pero si no hay una cultura de responsabilidad desde las organizaciones políticas y también de nosotros, los que vamos a votar el día de las elecciones, las cosas no van a cambiar. Entonces, parte de esto, primero, las organizaciones políticas que son los que proponen, porque al final del día el ciudadano elige ese menú, no puede decir deme otro menú, eso es lo que hay. Entonces, hay que proponer responsablemente, pues no se puede proponer a gente que todo el mundo sabe que son delincuentes, aunque tengan 10 títulos y tengan 50, 60 años, porque la delincuencia no es cuestión ni de academia ni de edad, y hay que proponer a gente que realmente tenga ganas de servir. Yo creo que lo más importante en esto es, si hubiera una regla para elegir bien, es fíjense en quien ha servido ya a los demás. Si alguien nunca ha servido a los demás en su vida privada, no lo va a hacer recién cuando llegue a un cargo público. Y ojo, se puede servir desde la empresa, el trabajo, la academia, la labor social, desde la comunicación, desde el activismo, desde las redes sociales. Se puede hacer muchas cosas. Pero quien no ha servido nunca en lo privado, no va a servir recién cuando esté en lo público. Ahora, ¿qué va a suceder cuando vemos que se desmerece la razón de ser de un candidato? Y ahora con el tema de las redes sociales, hay gente que se dedica al TikTok y cree que por decir 4 palabras que no tienen la base del conocimiento ni del contexto, pero sí la penetración por la forma como lo expresa, y se siente que puede ser diputado, asambleísta. Yo creo que la gente al final termina castigando mucho eso en las urnas. Siempre por ahí un par que se colan. En realidad, personas conocidas de los medios de comunicación no han merecido el voto en las últimas elecciones. Yo en eso confío mucho en la gente y en los jóvenes. Los jóvenes no son bobos, porque no porque alguien tiene más seguidores en TikTok va a ganar una elección. Y ojo, TikTok es una herramienta como cualquier otra, que si se usa para bien, qué bueno, porque se puede comunicar muy bien. Creo que el presidente actual lo hace muy bien, pero un presidente que tiene títulos pues que lo acreditan, que creo que es una persona preparada, más allá de que alguien le pueda coincidir o no con su forma de gobernar. Y yo creo que la herramienta no es el problema. El problema es si hay condumio, si hay fondo detrás o no. No, y estamos hablando de esas personas improvisadas, esas personas que no siquiera son buenos estudiantes o estudian algo. Estamos hablando de ese facilismo que de una u otra forma se quiere apoderar del Ecuador. Sí. Es así como nos surgen las sociedades. Las sociedades surgen con el rigor académico y la educación. Ahí vemos a Singapur, Taiwán, por supuesto Japón, y luego países europeos como Finlandia y por supuesto Alemania y todos. Totalmente. Y ahí de nuevo hay mucha responsabilidad de las organizaciones políticas. A ver, y vean que no les resulta, ahí están los resultados. Los que a veces han querido poner a toda la farándula, sin desmerecer, hay gente de farándula que puede ser muy valiosa también. Sí, pero si ese es el único requisito, ahí está que la gente no es idiota. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a las organizaciones y confiar en el buen juicio del pueblo también. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta